Hay una métrica de poder que casi nadie menciona, pero que está redefiniendo el orden mundial en silencio. No es el tamaño del ejército, no es el PIB, ni siquiera es el petróleo. Es el número de ingenieros capaces de diseñar semiconductores. Sí, ingenieros. Porque en el siglo XXI, el poder ya no se mide solo en territorio o recursos naturales. Se mide en la capacidad de crear los chips que hacen funcionar todo, desde un teléfono hasta un misil, desde la inteligencia artificial hasta la economía digital. Y aquí es donde empieza una historia que incomoda, porque revela dónde está realmente México en esta nueva jerarquía global. Para entenderlo, hay que empezar por el centro del sistema. Taiwán, un territorio con menos de 25 millones de habitantes, pero que concentra una parte crítica de la producción global de semiconductores avanzados. Empresas como TSMC no solo fabrican chips, definen el ritmo de la innovación tecnológica mundial. Ahora bien, lo que hace posible ese dominio no son solo las fábricas, son las personas. Taiwán cuenta con decenas de miles de ingenieros altamente especializados en semiconductores. Estimaciones de la industria sitúan su fuerza laboral directa en diseño y manufactura avanzada en más de 100.000 profesionales, si se considera todo el ecosistema. Eso en términos absolutos ya es impresionante, pero lo que realmente importa es la densidad. Ingenieros por habitante. Ahí es donde el poder se vuelve visible. Taiwán tiene una de las mayores concentraciones de talento especializado del mundo en esta área. Ahora comparemos. Estados Unidos sigue siendo líder en diseño de chips. Empresas como Intel, Nvidia o AMD concentran talento de altísimo nivel. Se estima que el país cuenta con cientos de miles de ingenieros relacionados con semiconductores y diseño electrónico avanzado. Pero incluso Estados Unidos enfrenta un problema: escasez de talento. Por eso ha tenido que impulsar políticas para atraer ingenieros del extranjero y fortalecer su educación en este campo. Ahora vayamos a China. China entendió algo antes que muchos, que el futuro depende de los chips. Por eso ha invertido miles de millones de dólares en formar talento, universidades, programas especializados, incentivos estatales. El resultado es claro. China gradúa cientos de miles de ingenieros cada año en áreas relacionadas con electrónica y semiconductores. Aunque no todos trabajan directamente en chips, la base es enorme. Y eso le da una ventaja: capacidad de escalar. Ahora miremos a Corea del Sur. Con empresas como Samsung Electronics, el país ha construido un ecosistema donde talento es prioridad. La densidad de ingenieros especializados es de las más altas del mundo. Israel, por su parte, aunque pequeño, tiene una concentración altísima de ingenieros en diseño de chips, trabajando para empresas globales y desarrollando tecnología propia. Ahora volvamos a México. Y aquí es donde el contraste se vuelve evidente. México gradúa cada año decenas de miles de ingenieros en distintas disciplinas. Es uno de los países que más ingenieros produce en América Latina. Pero cuando hablamos de semiconductores, la cifra cambia drásticamente. Los ingenieros especializados en diseño de chips, microelectrónica avanzada o física de semiconductores son una minoría. Estimaciones indican que el número de profesionales directamente enfocados en esta área en México es apenas unos pocos miles. Sí, miles, frente a los cientos de miles de otras economías. Ahora llevemos esto a términos per cápita. México, con más de 130 millones de habitantes, tiene una densidad muy baja de ingenieros en semiconductores por millón de personas. Mientras países como Taiwán o Corea del Sur concentran cientos de especialistas por millón, México apenas alcanza una fracción de eso. Y eso define todo, porque la capacidad de diseñar chips no depende solo de inversión, depende de talento. Y el talento no se improvisa, se forma durante años, con educación especializada, con práctica, con ecosistemas que lo absorban. Aquí es donde aparece el verdadero problema. México no tiene una estrategia nacional enfocada en semiconductores. No existe un instituto central dedicado exclusivamente a esta área. No hay una política coordinada para formar talento en masa en diseño de chips. Y eso limita cualquier intento de entrar a esta industria. Porque puedes atraer fábricas, puedes ofrecer incentivos, pero si no tienes ingenieros, no tienes industria. Ahora bien, esto no significa que México no tenga potencial. Al contrario, tiene varias ventajas. Primero, su ubicación junto a Estados Unidos, el mayor mercado tecnológico del mundo. Segundo, su integración en cadenas de suministro globales. Tercero, su capacidad industrial en manufactura avanzada. Pero todas esas ventajas necesitan algo para convertirse en poder real: ingenieros. Porque el mundo no está compitiendo solo por fábricas, está compitiendo por talento. Y aquí es donde la historia se vuelve interesante. Porque la escasez de ingenieros en semiconductores es global. Estados Unidos la tiene, Europa la tiene, incluso se la enfrenta en ciertos niveles. Eso significa que hay una oportunidad para países que decidan invertir en formar ese talento.
México podría ser uno de ellos, pero tendría que cambiar su enfoque. Pasar de formar ingenieros generalistas a formar especialistas. Crear programas específicos en microelectrónica, diseño de circuitos, litografía, materiales. Y más importante aún, crear demanda, porque el talento no se queda si no hay industria. Y la industria no llega si no hay talento. Es un ciclo, y alguien tiene que iniciarlo. Aquí es donde entra una idea clave. México necesita un Instituto Nacional de Semiconductores, un centro dedicado a formar miles de ingenieros especializados cada año, a conectar universidades con empresas, a desarrollar investigación aplicada, no como un proyecto académico aislado, como una política de Estado, porque sin eso, cualquier intento será fragmentado. Ahora bien, hay otro punto que no se puede ignorar: el tiempo. Formar un ingeniero en semiconductores no toma meses, toma años, y formar miles toma décadas. Pero eso no es una razón para no empezar. Es una razón para empezar ya, porque cada año que pasa sin invertir en esto es un año en el que otros países avanzan y la brecha crece. Entonces, cuando hablamos de la nueva forma de medir el poder, no estamos exagerando. Estamos describiendo una realidad. El poder hoy se mide en quien puede diseñar, fabricar y controlar los chips que hacen funcionar el mundo. Y eso depende de personas, de ingenieros, no de discursos, no de intenciones, de capacidad real. Y aquí es donde México enfrenta una decisión: seguir siendo un país que consume tecnología, o convertirse en uno que la crea. Porque en el fondo, esa es la diferencia: consumir o producir, depender o construir. Y esa decisión no es abstracta. Se traduce en políticas, en inversión, en educación. Se traduce en cuántos ingenieros en semiconductores tiene un país, porque ese número es el nuevo indicador de poder. No aparece en los discursos políticos, no se menciona en debates cotidianos, pero define el futuro. Entonces, la pregunta no es si México tiene talento. La pregunta es si está dispuesto a formarlo en la escala necesaria, porque el mundo no está esperando. La carrera ya empezó, y la pregunta que queda en el aire es tan directa como incómoda: ¿cuántos ingenieros en chips necesita México para dejar de depender y empezar a decidir?